¿Alguna vez has sentido un vacío en tu alma, como si supieras que fuiste creado para algo más grande, pero no puedes descifrar qué es? Esa inquietud que te despierta en la noche, ese susurro en tu corazón que te dice que hay un propósito divino esperándote, pero que parece estar justo fuera de tu alcance. Y si te dijera que Dios ha escondido un propósito único en tu corazón, un plan tan poderoso que podría transformar no solo tu vida, sino el mundo a tu alrededor, y que hoy, en este video, el Espíritu Santo está listo para revelarte cómo desbloquearlo. Querido hermano, querida hermana, no estás aquí por casualidad. Si sientes ese anhelo, esa chispa de algo mayor, es porque Dios mismo te ha traído a este momento. Hay un secreto, un poder oculto que muy pocos conocen, guardado en las profundidades de tu espíritu, sellado por la mano del Creador. Este poder no es un sueño lejano ni una promesa vaga. Es un diseño divino, un propósito eterno que Dios escribió para ti antes de que nacieras. Pero, ¿cómo puedes descubrirlo? ¿Cómo puedes romper las cadenas que te atan y caminar en la plenitud de lo que Dios soñó para ti? Es posible que hoy, en los próximos minutos, recibas una señal clara, una revelación que cambie para siempre tu camino espiritual. En este video vamos a emprender un viaje juntos, guiados por la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. A través de 11 revelaciones bíblicas desentrañaremos los misterios que el Señor ha guardado para ti. Cada enseñanza será como una llave, diseñada para abrir las puertas que han mantenido tu propósito encerrado. Desde historias bíblicas que resonarán con tus luchas hasta pasajes que iluminarán tu camino, descubrirás cómo alinear tu vida con el plan perfecto de Dios. Pero te advierto, este no es un video más. Lo que estás a punto de escuchar podría ser la respuesta a las oraciones que has elevado en lágrimas, el mapa que has buscado en tus momentos de mayor desesperación. Imagina por un momento, y si al final de este video sientes una paz que no puedes explicar, una claridad que ilumina cada duda y una certeza de que Dios está hablándote directamente a ti, ese es el poder que está en juego hoy. Pero para recibirlo, necesitas quedarte hasta el final, porque la penúltima revelación podría ser la clave que desbloquee una bendición que transformará tu vida. No dejes que nada te distraiga. Apaga el ruido del mundo por un momento y permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo poderoso. En los comentarios, escribe esta frase: Dios, revela mi propósito. Al hacerlo, estás declarando tu compromiso con tu fe. Estás abriendo tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti. Y no olvides darle me gusta a este video. Cada me gusta que das ayuda a que esta palabra llegue a más almas necesitadas, a hermanos y hermanas que como tú buscan desesperadamente la voz de Dios. Qué privilegio es ser parte de esta misión. Te felicito por estar aquí, por elegir invertir en tu crecimiento espiritual y en la difusión del mensaje de Cristo. Suscribirte a este canal y darle me gusta no es solo un gesto, es un acto de fe. Es tu manera de decir, creo que Dios está obrando a través de este ministerio. Muchos de nuestros hermanos, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca, dependen de este contenido para alimentar su espíritu. Al participar activamente, estás siendo luz en sus vidas. Por eso, te animo a que antes de que comencemos, dejes también la frase paz en Cristo en los comentarios. Es una señal de que estás listo para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas. En los próximos minutos, exploraremos 11 verdades bíblicas que te guiarán hacia el propósito que Dios escondió en tu corazón. Cada revelación te acercará más a la verdad. Te ayudará a derribar las mentiras del enemigo y te empoderará para vivir la vida abundante que Jesús prometió. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy
podría ser el comienzo de una nueva etapa en tu caminar con Dios. Con la unción del Espíritu Santo comenzamos este estudio. 1. La semilla del propósito en la creación de José querido. Hermano, querida hermana, comenzamos nuestro viaje para desbloquear el propósito que Dios escondió en tu corazón con una verdad poderosa. Tu propósito no es un accidente, sino una semilla divina plantada por el Creador desde el principio de tu existencia. En la introducción hablamos de ese anhelo que sientes, esa chispa que te dice que fuiste creado para algo más grande. Hoy, en esta primera revelación, vamos a explorar cómo Dios coloca el propósito en nosotros incluso antes de que lo entendamos. Y lo haremos a través de la vida de José, un hombre cuya historia en Génesis 37 nos muestra cómo el propósito divino comienza como un sueño frágil, pero crece hasta cambiar naciones. Piensa en José, un joven de apenas 17 años, amado por su padre Jacob, pero despreciado por sus hermanos. Dios le dio sueños proféticos, visiones de un futuro donde él sería exaltado, donde las gavillas de sus hermanos y las estrellas del cielo se inclinarían ante él. Génesis 37, 5, 11. Esos sueños eran la semilla del propósito que Dios había plantado en su corazón. Pero en ese momento, José no podía imaginar el camino que tendría que recorrer para verlo cumplido. Sus hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo, y de la noche a la mañana, José pasó de ser el hijo favorito a un extranjero en una tierra extraña. ¿Te suena familiar? Tal vez tú también has sentido que los sueños que Dios puso en tu corazón parecen estar en contradicción con las circunstancias que enfrentas hoy. Quizás has sentido que el propósito que intuyes está enterrado bajo el peso de las dificultades, las traiciones o las decepciones. Pero aquí está la primera revelación. El propósito de Dios en tu vida comienza como una semilla, pequeña y vulnerable, pero con un poder inmenso que no puede ser destruido. José no entendía por qué Dios le dio esos sueños solo para enviarlo a una cisterna y luego a la esclavitud. Sin embargo, cada paso de su jornada, la traición, la prisión, la espera, era parte del proceso de Dios para preparar esa semilla para que diera fruto. La Biblia nos dice en Génesis 39, 2 que el Señor estaba con José, incluso en sus momentos más oscuros. Esto es clave, porque aunque el propósito de José parecía perdido, Dios nunca lo abandonó. Del mismo modo, el propósito que Dios escondió en tu corazón no depende de tus circunstancias, sino de la presencia fiel del Señor en tu vida. Piensa en tu propia historia. ¿Cuántas veces has sentido que los planes de Dios para ti están fuera de alcance? Tal vez has enfrentado rechazos, como José con sus hermanos, o has sentido que tus sueños están atrapados en una prisión de problemas financieros, familiares o personales. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere recordarte que la semilla del propósito que Dios plantó en ti no puede ser destruida. Esa inquietud que sientes, ese deseo de hacer algo más grande para el reino de Dios, no es una casualidad. Es la evidencia de que el Creador ha depositado en ti un diseño único, un llamado que está esperando el momento perfecto para florecer. Ahora, reflexiona conmigo. ¿Qué sueños ha puesto Dios en tu corazón que quizás has descartado porque parecen imposibles? José no renunció a sus sueños, incluso cuando todo parecía estar en su contra. En Egipto, sirvió con excelencia, primero en la casa de Potifar y luego en la prisión, porque entendió que su propósito no dependía de su posición, sino de su fidelidad a Dios. Génesis 39, 21, 23 nos muestra que incluso en la cárcel, José fue bendecido y puesto a cargo de los prisioneros, porque el Señor estaba con él. Tu propósito también brilla más cuando confías en Dios en medio de la prueba.
Ese trabajo que parece insignificante, esa lucha que estás enfrentando, ese tiempo de espera, todo eso es terreno fértil donde Dios está regando la semilla de tu llamado. Hermano, hermana, tu vida no es un error. Las lágrimas que has derramado, las puertas que se han cerrado, incluso los errores que has cometido, no anulan el propósito de Dios. Romanos 8:28 nos asegura que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. José no veía el panorama completo cuando estaba en la cisterna, pero Dios sí. Y hoy, Dios ve el panorama completo de tu vida. Él sabe cómo tomar cada pedazo roto y convertirlo en un testimonio de su gloria. Quiero que hagas una pausa y pienses, ¿qué te está impidiendo creer que la semilla del propósito aún está viva en ti? Tal vez es el miedo al fracaso, la voz de la duda o las heridas del pasado. Pero la historia de José nos enseña que el propósito de Dios es más grande que cualquier obstáculo. José llegó a ser gobernante de Egipto, salvó a su familia y a naciones enteras del hambre, no porque todo fue fácil, sino porque confió en que Dios cumpliría lo que había prometido. Tu propósito también tiene el poder de bendecir a otros, de llevar esperanza a los que te rodean, pero primero debes abrazar la semilla que Dios ha plantado en ti. Hoy te invito a renovar tu fe en ese propósito. No importa cuán pequeño o imposible parezca, esa semilla está viva porque el Dios que la plantó es fiel. Declara conmigo, Señor, creo que mi propósito está vivo y confío en que tú lo harás florecer en tu tiempo perfecto. En los próximos temas, veremos cómo Dios moldea esa semilla, cómo la protege y cómo la lleva a su cumplimiento. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu propósito comenzó en el corazón de Dios y Él no descansará hasta verlo cumplido en ti. 2. La forja del propósito en la paciencia de Ana, hermana. En nuestro primer tema exploramos cómo el propósito de Dios comienza como una semilla, como vimos en la vida de José, plantada en el corazón y cuidada por la mano del Creador a pesar de las tormentas. Pero ¿qué sucede cuando esa semilla parece no germinar? Cuando los años pasan y el sueño que Dios puso en ti permanece en silencio. Aquí conectamos con una verdad profunda. El propósito de Dios no solo se planta, sino que se forja en la espera, en la paciencia que transforma el corazón. Hoy, en esta segunda revelación, viajaremos al corazón de Ana, una mujer cuya historia en 1 Samuel 1 nos enseña cómo la espera activa, bañada en oración y fe, moldea el propósito divino hasta que estalla en bendición. Ana era una mujer marcada por el dolor. Amada por su esposo Elcana, pero estéril, vivía bajo la sombra de Penina, la otra esposa, quien tenía hijos y la provocaba constantemente. 1 Samuel 1, 6, 7. Imagina el peso en su corazón. Año tras año, Ana subía al templo, orando por un milagro, pero el cielo parecía mudo. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese momento en que clamas a Dios por el cumplimiento de un sueño, un propósito que sabes que Él puso en ti, pero todo lo que recibes es silencio. Quizás es un ministerio que anhelas comenzar, una restauración familiar que parece imposible, o una puerta que se niega a abrirse. Ana conoce ese dolor, pero su historia no termina en lágrimas. Su espera fue el crisol, donde Dios forjó un propósito que no solo la bendijo a ella, sino a toda una nación. La clave de Ana está en 1 Samuel 1, 10, 11. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no se rindió ante el silencio. En lugar de dejar que la amargura la consumiera, la llevó al altar. Hizo un voto audaz, prometiendo dedicar a su hijo al servicio de Dios si Él le concedía un milagro. Aquí está la segunda revelación. El propósito de Dios se forja en la paciencia activa.
en una fe que no se conforma con esperar pasivamente, sino que clama, declara y se entrega completamente al Señor. Ana no solo oró, transformó su dolor en un acto de adoración. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando la espera? ¿Estás dejando que el silencio te desanime o estás llevándolo al altar como Ana? Piensa en tu vida. Ese propósito que Dios escondió en tu corazón, esa semilla de la que hablamos en el tema de José, a veces necesita tiempo para ser moldeada. La espera no es un castigo, es un proceso sagrado. Ana no sabía que su hijo, Samuel, sería un profeta que ungiría reyes y guiaría a Israel en un tiempo de crisis, pero Dios sí lo sabía. Cada lágrima que Ana derramó, cada oración que elevó, estaba preparando el terreno para un propósito mayor. Del mismo modo, tus momentos de espera no son en vano. Ese trabajo que parece estancado, esa relación rota que estás orando por sanar, ese sueño que no se materializa, todo está siendo forjado en el fuego de la paciencia, donde Dios está puliendo tu carácter, fortaleciendo tu fe y alineando tu vida con su plan perfecto. Reflexiona conmigo. ¿Qué te está pidiendo Dios que dejes en el altar mientras esperas? Ana hizo un voto, un acto de rendición total. Ella no solo pidió un hijo, prometió devolvérselo a Dios. Esto nos enseña que el propósito no es solo para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios y la bendición de otros. Tal vez Dios está esperando que sueltes el control, que declares: Señor, este sueño es tuyo, úsalo para tu propósito. Cuando Ana dio a luz a Samuel, cumplió su voto, llevándolo al templo para que sirviera a Dios. 1 Samuel 1, 27, 28. Y mira lo que pasó. Dios no solo le dio un hijo, sino que la bendijo con 5 hijos más. 1 Samuel 2, 21. Cuando entregas tu espera a Dios, Él multiplica la bendición. Hermano, hermana, la historia de Ana es un recordatorio de que el silencio de Dios no es su ausencia. En esos momentos de espera, Él está obrando en lo invisible, tejiendo los hilos de tu propósito. Salmos 37:7 nos exhorta: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Pero esta espera no es pasiva, es una espera llena de oración, de fe, de declaración. Ana no se quedó en casa lamentándose, fue al templo, derramó su alma y confió. Y cuando el sacerdote Elí bendijo su oración, algo cambió en el ámbito espiritual. 1 Samuel 1:17. Ese es el poder de la paciencia activa. Abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Hoy quiero que hagas un acto de fe. Identifica ese sueño, ese propósito que has estado esperando. Llévalo al altar en oración, como Ana. Declara: Señor, confío en tu tiempo, forja mi propósito en esta espera. No dejes que el enemigo te convenza de que tu temporada de espera es un desperdicio. Cada día que confías, cada oración que elevas, estás más cerca del cumplimiento. La historia de Ana nos muestra que el propósito de Dios no solo sobrevive la espera, sino que se fortalece en ella. Samuel fue el resultado de años de clamor, y tu propósito también nacerá en el momento perfecto. A medida que avanzamos en este estudio, veremos cómo Dios protege y cumple el propósito que ha escondido en ti. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La paciencia activa es la forja donde tu propósito toma forma. No te rindas. Tu Samuel está en camino, y cuando llegue, será para la gloria de Dios y la bendición de muchos. 3. La protección del propósito. En la obediencia de Noé. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo el propósito de Dios se forja en la paciencia activa, como Ana transformó su espera en un clamor que dio a luz a Samuel, un profeta para una nación. Pero, ¿qué sucede cuando ese propósito, esa semilla que Dios plantó y está moldeando, enfrenta amenazas que parecen destruirla? Aquí conectamos con una verdad poderosa.
El propósito divino no solo necesita ser plantado y forjado, sino también protegido. Hoy, en esta tercera revelación, exploraremos cómo la obediencia inquebrantable, incluso en medio de la burla y la adversidad, guarda el propósito de Dios. Lo haremos a través de la vida de Noé, cuya historia en Génesis 6 nos muestra que la obediencia es el escudo que protege el plan de Dios para nuestras vidas. Imagina a Noé, un hombre justo en una generación corrompida, recibiendo un mandato divino que parecía absurdo: construir un arca gigantesca en medio de la tierra seca, porque vendría un diluvio que nadie podía imaginar. Génesis 6, 13, 14. Noé no tenía pruebas visibles de que la lluvia vendría, ni experiencia como constructor de barcos. La gente a su alrededor, sus vecinos, quizás hasta su propia familia, se burlaban de él. ¿Te has sentido así alguna vez? Cuando Dios te da una visión, un propósito que parece imposible, y el mundo te dice que estás loco por creer en él. Tal vez es un sueño de servir en el ministerio, de restaurar tu familia o de salir de una situación que parece insuperable. Noé nos enseña que la obediencia, incluso cuando no entendemos todo, es la armadura que protege el propósito que Dios escondió en nuestro corazón. La tercera revelación es esta: el propósito de Dios está protegido cuando caminamos en obediencia, sin importar cuán ilógico parezca el camino. Génesis 6:22 nos dice: y lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. Noé no discutió, no negoció, no se dejó intimidar por las burlas. Durante décadas, martillo en mano, construyó el arca paso a paso, clavo a clavo, confiando en la palabra de Dios. Esa obediencia no solo salvó a su familia, sino que preservó el plan de redención de Dios para la humanidad. Del mismo modo, tu obediencia hoy está protegiendo el propósito que Dios ha plantado en ti, incluso cuando no ves los resultados inmediatos. Piensa en tu vida. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas que parece no tener sentido? Tal vez es perdonar a alguien que te hirió profundamente, seguir orando por un milagro que parece imposible, o dar un paso de fe en un proyecto que otros consideran una locura. La historia de Noé nos muestra que la obediencia no es solo un acto, es un estilo de vida que guarda el propósito de Dios de los ataques del enemigo. El mundo se rió de Noé, pero cuando las aguas vinieron, el arca flotó y el propósito de Dios se cumplió. Tu obediencia también está construyendo un arca que protegerá el plan de Dios para ti y para los que te rodean. Reflexiona conmigo. ¿Qué amenazas están intentando robar tu propósito? Quizás es la duda que te susurra que no eres capaz, o el miedo que te paraliza ante lo desconocido, o las opiniones de otros que te hacen cuestionar la visión que Dios te dio. Noé enfrentó todo eso, pero su obediencia fue su escudo. Hebreos 11:7 nos dice que, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Su fe lo llevó a obedecer, y esa obediencia protegió el propósito de Dios. Del mismo modo, cada vez que eliges obedecer a Dios, cuando lees su palabra, cuando oras a pesar del cansancio, cuando das un paso aunque tiembles, estás levantando un arca espiritual que guarda tu propósito de las tormentas. Ahora, conecta esto con tu realidad. Ese sueño que Dios puso en tu corazón, ese propósito que sientes arder en tu interior, está bajo ataque. El enemigo no quiere que lo descubras, porque sabe que cuando caminas en el propósito de Dios, traes luz a la oscuridad. Pero la obediencia es tu arma. Cuando Noé terminó el arca, Dios mismo cerró la puerta. Génesis 7:16. Asegurando que nada ni nadie pudiera destruir lo que Él había ordenado. Dios también está cerrando puertas en tu vida, protegiendo tu propósito de todo lo que intenta derribarlo, pero necesitas hacer tu parte, obedecer, confiar, construir.
quiero que hagas una pausa y pienses, ¿dónde necesitas ser más obediente para proteger tu propósito? Tal vez Dios te está llamando a dejar un hábito que te ata, a buscar una comunidad de fe o a perseverar en una tarea que parece no tener frutos. La obediencia de Noé no fue fácil. Tomó años de esfuerzo, de enfrentar críticas, de trabajar sin ver la lluvia. Pero cuando el diluvio llegó, su obediencia fue la diferencia entre la vida y la muerte. Tu obediencia también marcará la diferencia entre vivir el propósito de Dios o quedarte atrapado en las tormentas del mundo. Hoy te invito a declarar, Señor, elijo obedecerte, porque sé que mi propósito está seguro en tus manos. Y como parte de esa obediencia, te animo a interactuar con este mensaje. Si esta palabra está tocando tu corazón, dale me gusta a este video. Cada me gusta ayuda a que más personas encuentren esta verdad. Y en los comentarios escribe, obedezco tu llamado, Señor. Comparte cómo la obediencia está protegiendo el propósito en tu vida o qué paso de fe estás dando hoy. Tu comentario no solo es un testimonio, sino una semilla que inspira a otros. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo estas revelaciones que fortalecerán tu caminar espiritual. A medida que continuamos este estudio, veremos cómo Dios no solo protege el propósito, sino que lo eleva a niveles que nunca imaginamos. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu obediencia es el escudo que guarda el propósito que Dios escondió en tu corazón. Como Noé, construye tu arca, confía en la promesa y verás la gloria de Dios manifestarse. 4. La visión del propósito en la llamada de Moisés. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior descubrimos cómo la obediencia de Noé protegió el propósito que Dios había escondido en su corazón, construyendo un arca que preservó la promesa divina en medio del diluvio. Pero, ¿qué sucede cuando ese propósito protegido necesita ser activado, cuando Dios te llama a dar un paso audaz hacia un destino que parece imposible? Aquí conectamos con una verdad transformadora. El propósito de Dios no solo debe ser guardado, sino también avivado por una visión clara de su llamado. Hoy en esta cuarta revelación, exploraremos la vida de Moisés en Éxodo 3, un hombre que, al encontrarse con la zarza ardiente, recibió una visión divina que transformó su vida y liberó a una nación, mostrándonos que el propósito se enciende cuando abrazamos el llamado de Dios, incluso en nuestra debilidad. Imagina a Moisés, un hombre de 80 años, pastoreando ovejas en el desierto de Madián. Había nacido con un destino extraordinario, salvado de la muerte al nacer, criado en el palacio de Faraón, pero ahora vivía como un fugitivo, escondido tras haber matado a un egipcio. Éxodo 2, 11, 15. Su vida parecía un fracaso, sus sueños de liberar a su pueblo enterrados bajo el peso de sus errores. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si el propósito que una vez sentiste en tu corazón se hubiera desvanecido, como si tus errores o tus circunstancias te hubieran descalificado. Pero entonces, en Éxodo 3, 1, 4, Dios aparece en una zarza que ardía sin consumirse y llama a Moisés por su nombre. Moisés, Moisés. En ese momento, Dios le revela una visión: liberar a Israel de la esclavitud en Egipto. Éxodo 3, 7, 10. Este encuentro nos enseña la cuarta revelación. El propósito de Dios se activa cuando recibes y aceptas la visión de su llamado, sin importar cuán indigno te sientas. Piensa en tu propia vida. Ese anhelo que sientes, esa semilla de propósito que hemos estado explorando, necesita una chispa divina para encenderse. Moisés no se sentía preparado. Respondió a Dios con dudas. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Éxodo 3:11. Alegó que no era elocuente, que no tenía autoridad, que el pueblo no le creería. Éxodo 4:1-10. Pero Dios no buscaba las habilidades de Moisés, buscaba su disposición. Le prometió:
yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Hermano, hermana, el propósito que Dios escondió en tu corazón no depende de tu fuerza, tu pasado o tus talentos. Depende de la visión que Él te da y de tu valentía para decir: aquí estoy, Señor. ¿Qué visión te está mostrando Dios hoy? Tal vez es un ministerio que debes comenzar, una reconciliación que debes buscar o un paso de fe que has estado posponiendo. La historia de Moisés nos muestra que el propósito se enciende en el encuentro con Dios. La zarza ardiente no fue solo un espectáculo, fue una invitación a ver más allá de las limitaciones humanas. Dios le dio a Moisés una visión clara, un pueblo libre, una tierra prometida, una misión que cambiaría la historia. Pero también le dio algo más: su presencia. Éxodo 3:14 nos dice que Dios se reveló como yo soy el que soy. Esto significa que el Dios que te llama es suficiente para superar cualquier obstáculo. Tu propósito no está limitado por tu edad, como Moisés a los 80 años, ni por tus fracasos, ni por las opiniones de otros. Está limitado solo por tu disposición a abrazar la visión que Dios te da. Reflexiona conmigo. ¿Qué te está impidiendo ver el propósito que Dios tiene para ti? Moisés dudó porque se miraba a sí mismo, pero Dios le pidió que mirara al yo soy. Quizás estás atrapado en tus inseguridades, pensando que no eres lo suficientemente bueno, que no tienes los recursos o que es demasiado tarde. Pero la zarza ardiente arde para ti hoy. Dios te está llamando por tu nombre, diciéndote: tengo un propósito para ti y yo estaré contigo. Ese sueño que parece imposible, esa carga por los que sufren, ese deseo de marcar una diferencia, es la voz de Dios avivando la visión en tu corazón. Conecta esto con tu realidad. Moisés no liberó a Israel de la noche a la mañana. Tuvo que enfrentar a Faraón, soportar rechazos y liderar a un pueblo rebelde. Pero cada paso que dio, confiando en la visión de Dios, lo acercó más al cumplimiento de su propósito. Tu llamado también requiere pasos de fe. Tal vez Dios te está pidiendo que hagas algo pequeño hoy: orar por alguien, estudiar su palabra con más dedicación o hablar de su amor a un vecino. Cada acto de obediencia aviva la visión y fortalece el propósito en ti. Hebreos 12:29 nos recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego que ardió en la zarza está ardiendo en tu espíritu, listo para consumir tus dudas y encender tu propósito. Quiero que hagas una pausa y pienses: ¿cuál es la visión que Dios está poniendo frente a ti? ¿Qué zarza ardiente está llamando tu atención? Declara conmigo: Señor, abro mi corazón a tu visión. Úsame para tu propósito. No dejes que el miedo o la inseguridad apaguen el fuego. Moisés, con todas sus dudas, se convirtió en el libertador de Israel porque confió en la presencia de Dios. Tu propósito también está esperando que des el primer paso hacia la visión que Él te ha dado. A medida que avanzamos en este estudio, veremos cómo Dios equipa y exalta el propósito que ha escondido en ti. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. El propósito de Dios se enciende cuando abrazas su visión, sin importar cuán grande o imposible parezca. Quédate con nosotros, porque las próximas revelaciones te mostrarán cómo caminar en esa visión con poder y autoridad. 5. La preparación del propósito en la unción de David. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior descubrimos cómo la visión divina, como la que Moisés recibió en la zarza ardiente, enciende el propósito que Dios escondió en nuestro corazón, llamándonos a dar pasos de fe hacia su plan. Pero, ¿qué sucede después de recibir esa visión? ¿Cómo nos preparamos para caminar en un propósito que parece más grande que nosotros mismos? Aquí conectamos con una verdad esencial. El propósito de Dios requiere una preparación divina, un proceso donde el Espíritu Santo nos unge y moldea para llevar a cabo su obra.
Hoy, en esta quinta revelación, exploraremos la vida de David en 1 Samuel 16, un joven pastor que fue ungido como rey mucho antes de sentarse en el trono, mostrándonos que el propósito se fortalece en la preparación que Dios orquesta en la intimidad. Imagina a David, un adolescente olvidado por su propia familia, cuidando ovejas en los campos de Belén. Mientras sus hermanos eran presentados ante el profeta Samuel como posibles candidatos para ser rey, David ni siquiera fue considerado. 1 Samuel 16, 10, 11. Pero Dios ve lo que los hombres no ven. Samuel, guiado por el Espíritu, pidió que trajeran a David, y cuando llegó, Dios dijo: «Este es». 1 Samuel 16, 12. En ese momento, Samuel lo ungió con aceite, y el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Sin embargo, David no se convirtió en rey de inmediato. Regresó a las ovejas, a la soledad de los campos. ¿Te has sentido así? Como si Dios te ha dado una promesa, una unción, pero tu realidad no refleja lo que Él te mostró. La historia de David nos enseña que la unción es solo el comienzo. La preparación es donde el propósito se solidifica. La quinta revelación es esta: el propósito de Dios se fortalece en la preparación, donde la unción del Espíritu te equipa en la intimidad antes de la manifestación pública. David fue ungido rey, pero pasó años enfrentando osos, leones y la indiferencia de su familia. 1 Samuel 17, 34, 36. En esos campos, mientras tocaba el arpa y componía salmos, Dios estaba forjando su carácter, su fe y su dependencia en Él. Hermano, hermana, los momentos en que te sientes en el desierto, cuando nadie ve tu esfuerzo, son los momentos en que Dios te está preparando para el propósito que te ha dado. Ese trabajo humilde que haces, esas oraciones que elevas en secreto, esas batallas que enfrentas en silencio, todo eso es parte de la unción que te está equipando. Piensa en tu vida. ¿Dónde te está preparando Dios hoy? Tal vez estás en un lugar que parece insignificante, como David con las ovejas. Quizás estás enfrentando gigantes, problemas financieros, conflictos familiares o dudas sobre tu llamado, y te preguntas por qué Dios no te ha llevado aún al trono de tu propósito. Pero 1 Samuel 16, 13 nos recuerda que el Espíritu del Señor estaba con David desde el momento de su unción. Ese mismo Espíritu está contigo, moldeándote en cada temporada. La preparación de David incluyó no solo cuidar ovejas, sino también servir a Saúl, tocar el arpa para calmarlo y enfrentar a Goliat con una fe que solo se forjó en la intimidad con Dios. Tu preparación también está construyendo la fortaleza que necesitarás para caminar en tu propósito. Reflexiona conmigo, ¿qué está haciendo Dios en tu campo de ovejas? David no despreció los días de soledad porque allí aprendió a confiar en Dios. Salmo 23, escrito por David, refleja esa intimidad. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esos momentos en los que nadie te ve, cuando oras, lees la palabra o sirves sin esperar reconocimiento, son los momentos en que el Espíritu te está ungiendo. La unción de David no fue solo para él, fue para liderar a Israel, para escribir salmos que aún hoy nos inspiran, para preparar el camino para el Mesías. Tu propósito también es más grande que tú. Dios te está preparando no solo para tu bendición, sino para ser un canal de bendición para otros. Conecta esto con tu realidad. La preparación puede ser incómoda. David enfrentó el desprecio de sus hermanos cuando se ofreció a luchar contra Goliat, 1 Samuel 17, 28. Quizás tú también enfrentas críticas o incomprensión, pero la unción de Dios te da autoridad para vencer cualquier gigante. Cuando David enfrentó a Goliat, no confió en armaduras humanas, sino en el nombre del Señor. 1 Samuel 17:45. Tu preparación te está enseñando a depender de Dios, no de tus propias fuerzas. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para que el Espíritu fortalezca tu fe y te equipe para el propósito que Dios ha escondido en tu corazón.
quiero que hagas una pausa y pienses, ¿cómo te está preparando Dios en este momento? ¿Qué lecciones estás aprendiendo en la intimidad que te equiparán para tu llamado? Declara conmigo, Señor, recibo tu unción y confío en tu preparación para mi propósito. No desprecies los días pequeños, porque como dice Zacarías 4:10, ¿quién ha despreciado el día de las cosas pequeñas? Dios está obrando en cada detalle, tejiendo una historia que pronto brillará para su gloria. A medida que continuamos este estudio, veremos cómo Dios exalta el propósito que ha preparado en ti. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La unción del Espíritu te está preparando en la intimidad para un propósito que impactará vidas. Quédate con nosotros, porque las próximas revelaciones te mostrarán cómo caminar en esa unción con poder. 6. La resistencia del propósito en la perseverancia de Nehemías. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior vimos cómo la unción del Espíritu, como en la vida de David, prepara el propósito que Dios escondió en nuestro corazón, moldeándonos en la intimidad para un destino mayor. Pero ¿qué sucede cuando ese propósito, ya encendido y preparado, enfrenta oposición que intenta apagarlo? Aquí conectamos con una verdad poderosa. El propósito de Dios no solo necesita preparación, sino también resistencia para superar los obstáculos que el enemigo pone en el camino. Hoy, en esta sexta revelación, exploraremos la vida de Nehemías en Nehemías 2 y 4, un hombre que perseveró contra la adversidad para reconstruir los muros de Jerusalén, mostrándonos que el propósito se fortalece cuando resistimos con fe y acción decidida. Imagina a Nehemías, un copero del rey Artajerjes, viviendo cómodamente en Persia, pero con el corazón roto por la noticia de que Jerusalén, la ciudad de su pueblo, estaba en ruinas, sus muros derrumbados y sus puertas quemadas. Nehemías 1, 2, 3. Dios puso en su corazón un propósito claro: reconstruir los muros, restaurar la gloria de la ciudad de Dios. Pero cuando Nehemías llegó a Jerusalén, enfrentó oposición feroz. Sanbalat y Tobías, enemigos del pueblo de Dios, se burlaron de él, lo acusaron y conspiraron para detener la obra. Nehemías 2:19, 4, 1, 3. ¿Te suena familiar? Cuando Dios te da un propósito, el enemigo siempre levanta voces para desanimarte. Tal vez son dudas internas, críticas de otros o circunstancias que parecen insuperables. Nehemías nos enseña que la perseverancia es la clave para que el propósito resista y prospere. La sexta revelación es esta: el propósito de Dios se fortalece en la perseverancia cuando resistes la oposición con oración, acción y fe inquebrantable. Nehemías no se dejó intimidar. En Nehemías 4:4-5 oró pidiéndole a Dios que frustrara los planes de sus enemigos. Luego organizó al pueblo para trabajar con una mano en la construcción y la otra sosteniendo una espada. Nehemías 4:17. Esta imagen es poderosa. El propósito requiere que trabajes en la visión que Dios te dio, pero también que estés listo para pelear espiritualmente contra todo lo que intente detenerte. Hermano, hermana, el propósito que Dios escondió en tu corazón está bajo ataque, pero tu perseverancia lo hará brillar como un muro restaurado para su gloria. Piensa en tu vida. ¿Qué muros estás intentando reconstruir? Quizás es tu fe, que ha sido golpeada por las pruebas. Tal vez es tu familia, que necesita restauración, o un sueño ministerial que enfrenta rechazo. Nehemías enfrentó burlas que decían: si un zorro subiera, derribaría su muralla. Nehemías 4:3. El enemigo siempre intentará hacerte sentir que tu propósito es débil, que no vale la pena. Pero Nehemías respondió con acción, oró, trabajó y vigiló. En Nehemías 4:9 dice: oramos a nuestro Dios y pusimos guarda contra ellos de día y de noche.
Tu perseverancia también debe ser doble. Clama a Dios en oración y actúa con diligencia en lo que Él te ha llamado a hacer. Reflexiona conmigo. ¿Qué oposición estás enfrentando en tu propósito? Quizás es el cansancio que te tienta a rendirte, o la crítica de quienes no entienden tu visión, o el miedo a fracasar. Nehemías nos muestra que la perseverancia no es solo soportar, sino avanzar con estrategia y fe. Cuando los enemigos planearon un ataque, Nehemías animó al pueblo diciendo: «No les temáis, acordaos del Señor grande y temible, y pelead». Nehemías 4:14. Tu propósito también requiere que recuerdes quién es tu Dios. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales. Cada vez que oras, declaras la palabra o das un paso hacia tu llamado, estás peleando la buena batalla de la fe. Conecta esto con tu realidad. Nehemías completó los muros en solo 52 días, un milagro que dejó atónitos a sus enemigos. Nehemías 6:15-16. Pero ese éxito vino de años de preparación en oración, de valentía para hablar con el rey y de perseverancia frente a la oposición. Tu propósito también está en construcción. Ese ministerio que quieres iniciar, esa reconciliación que buscas, ese sueño que arde en tu corazón, cada paso que das, por pequeño que parezca, está levantando un muro que el enemigo no podrá derribar. Nehemías 2:20 nos da una declaración poderosa. El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Declara eso sobre tu propósito hoy. Quiero que hagas una pausa y pienses: ¿qué te está tentando a rendirte en tu propósito? ¿Qué Sanbalat o Tobías está burlándose de tu visión? Declara conmigo: Señor, me levanto con perseverancia para edificar el propósito que pusiste en mí. Y ahora te invito a interactuar con este mensaje. Si esta palabra está fortaleciendo tu fe, dale me gusta a este video, porque cada me gusta ayuda a que más personas encuentren esta verdad. En los comentarios escribe: ¿qué oposición has enfrentado en tu propósito y cómo la estás superando con fe? Comparte tu reflexión o una pregunta, porque tu testimonio puede inspirar a otros. También, comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que su propósito es más fuerte que cualquier obstáculo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo estas revelaciones que avivarán tu caminar espiritual. A medida que continuamos este estudio, veremos cómo Dios no solo fortalece el propósito, sino que lo lleva a su cumplimiento. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu perseverancia es la resistencia que hace que el propósito de Dios brille en medio de la oposición. Quédate con nosotros, porque las próximas revelaciones te mostrarán cómo caminar en victoria. 7. La claridad del propósito en la revelación de Isaías. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior descubrimos cómo la perseverancia de Nehemías fortaleció el propósito que Dios escondió en su corazón, resistiendo la oposición para reconstruir los muros de Jerusalén con oración y acción. Pero, ¿qué sucede cuando, en medio de la lucha por nuestro propósito, necesitamos una comprensión más profunda de lo que Dios nos ha llamado a hacer? Aquí conectamos con una verdad transformadora. El propósito de Dios se ilumina cuando recibimos una revelación clara de su santidad y su plan. Hoy, en esta séptima revelación, exploraremos la experiencia de Isaías en Isaías 6, un profeta que, al ver la gloria de Dios, recibió claridad sobre su propósito, mostrándonos que el propósito se afina cuando nos encontramos con la presencia divina y respondemos a su llamado. Imagina a Isaías, un hombre viviendo en un tiempo de crisis en Judá, con un rey, Usías, que había muerto, dejando al pueblo en incertidumbre. Isaías 6:1. En ese momento de confusión, Isaías tiene una visión extraordinaria.
Ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, con serafines proclamando: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Isaías 6:3. La gloria de Dios llena el templo y el suelo tiembla. Isaías, abrumado, reconoce su pecado y su indignidad, diciendo: ¡Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos! Isaías 6:5. Pero Dios no lo rechaza. Un serafín purifica sus labios con un carbón encendido. Y luego Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Este encuentro nos enseña la séptima revelación. El propósito de Dios se aclara cuando nos postramos ante su santidad, somos purificados y aceptamos su misión. Piensa en tu vida. ¿Alguna vez has sentido confusión sobre el propósito que Dios te ha dado? Quizás has sentido la semilla, has esperado, has obedecido, has sido preparado, pero aún no ves con claridad hacia dónde te dirige Dios. Isaías también vivía en un tiempo turbulento, pero su encuentro con la gloria de Dios le dio una perspectiva nueva. La visión de la santidad de Dios no solo lo humilló, sino que lo transformó, dándole claridad sobre su llamado: ser un profeta para advertir y guiar a Judá. Hermano, hermana, el propósito que Dios escondió en tu corazón se ilumina cuando buscas su presencia y permites que su santidad revele lo que Él quiere hacer a través de ti. Ese sueño que arde en tu espíritu, esa carga por los perdidos, esa pasión por servir, todo encuentra su lugar cuando te encuentras con el Dios que te llama. La experiencia de Isaías nos muestra 3 pasos clave para la claridad del propósito. Primero, vio la santidad de Dios, lo que lo llevó a reconocer su propia insuficiencia. Segundo, fue purificado por la gracia de Dios, que limpió su pecado. Tercero, respondió al llamado de Dios con disposición. Reflexiona conmigo. ¿Dónde estás en este proceso? Tal vez necesitas un encuentro fresco con la presencia de Dios, un momento en oración donde su gloria te revele su grandeza, o quizás necesitas rendir algo que te está impidiendo escuchar su voz, un pecado, un miedo o una distracción. Isaías 6:5-7 nos muestra que Dios no nos llama porque seamos perfectos, sino porque su gracia nos hace aptos. Tu propósito no está limitado por tus fallas, está asegurado por la santidad y el poder de Dios. Conecta esto con tu realidad. Isaías no recibió una misión fácil. Dios le advirtió que el pueblo no escucharía, que sus corazones estarían endurecidos. Isaías 6:9-10. Pero la claridad de su propósito le dio valentía para perseverar. Tu propósito también puede parecer abrumador. Tal vez Dios te está llamando a hablar verdad en un lugar donde no quieren escuchar, a liderar en un ambiente hostil, o a servir en un área que te intimida. Pero cuando has visto la gloria de Dios, como Isaías, nada puede apagar el fuego de tu llamado. Salmos 96:3 nos exhorta: contad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Tu propósito está ligado a declarar la gloria de Dios, y esa claridad viene de estar en su presencia. Piensa en los momentos en que has sentido la presencia de Dios, en la adoración, en la oración o al leer su palabra. Esos son los momentos en que el propósito se hace claro. Isaías no inventó su misión, la recibió en el trono de Dios. Del mismo modo, tu propósito no es algo que tú creas, sino algo que descubres al postrarte ante Él. Quizás estás en un lugar de transición, como Isaías tras la muerte de Usías, y necesitas que Dios te muestre el próximo paso. Juan 17:4 nos recuerda las palabras de Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tu propósito también glorifica a Dios, y Él te dará la claridad para completarlo. Quiero que hagas una pausa y pienses: ¿qué te está impidiendo buscar la presencia de Dios para aclarar tu propósito? Declara conmigo:
Señor, quiero verte en tu santidad y recibir la claridad de tu llamado. Busca un momento hoy para estar a solas con Él, para pedirle que ilumine el propósito que ha escondido en tu corazón. Como Isaías, prepárate para decir: heme aquí, envíame. A medida que avanzamos en este estudio, veremos cómo Dios equipa y cumple el propósito que ha aclarado en ti. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La claridad del propósito viene de un encuentro con la santidad de Dios. 8. La autoridad del propósito en la misión de Elías, querido hermano, querida hermana. En nuestro tema anterior exploramos cómo la claridad del propósito se ilumina en la presencia de Dios. Como Isaías descubrió su llamado al postrarse ante la santidad divina y responder con un heme aquí. Pero, ¿qué sucede cuando esa claridad debe traducirse en acción, cuando el propósito que Dios ha revelado necesita ser llevado al mundo con valentía? Aquí conectamos con una verdad poderosa. El propósito de Dios no solo se aclara, sino que se ejecuta con autoridad espiritual, cuando caminamos en la unción que Él nos da. Hoy, en esta octava revelación, viajaremos a la vida de Elías en 1 Reyes 18, un profeta que enfrentó a los falsos profetas en el Monte Carmelo, mostrándonos que el propósito se manifiesta con poder cuando actuamos con la autoridad que Dios nos confiere. Imagina a Elías en un Israel sumido en la idolatría, donde el rey Acab y la reina Jezabel habían llevado al pueblo a adorar a Baal. La nación estaba espiritualmente seca, tanto como la tierra que sufría una sequía de 3 años por la palabra profética de Elías. 1 Reyes 17:1. En este contexto, Dios llama a Elías a un enfrentamiento épico en el Monte Carmelo, donde desafía a 450 profetas de Baal a demostrar quién es el verdadero Dios. 1 Reyes 18, 19, 21. Elías no duda, no titubea, habla con autoridad declarando: el Dios que responda por fuego, ese es Dios. 1 Reyes 18, 24. Cuando el fuego de Dios cae sobre su altar, consumiendo la ofrenda, el pueblo clama: Jehová es el Dios. 1 Reyes 18, 39. Esta escena nos enseña la octava revelación. El propósito de Dios se ejecuta con autoridad cuando caminamos en la unción y el poder que Él nos da para cumplir su misión. Piensa en tu vida, ese propósito que Dios ha plantado, forjado, protegido, preparado y aclarado en tu corazón, está destinado a impactar el mundo a tu alrededor. Pero como Elías, enfrentarás oposición, falsos profetas que intentarán desviar tu fe, ya sea en forma de dudas, tentaciones o presiones sociales. Tal vez sientes que tu propósito, un ministerio, una restauración familiar, un testimonio, es demasiado grande para ti. Elías también era humano, pero su autoridad no venía de él mismo, sino de su confianza en el Dios que lo había llamado. En 1 Reyes 18:36, Elías ora: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Hermano, hermana, tu propósito lleva la autoridad de Dios cuando actúas como su siervo, confiando en su poder. La historia de Elías nos muestra que la autoridad del propósito se manifiesta en 3 pasos. Primero, confronta la mentira con la verdad, como Elías desafió a los profetas de Baal. Segundo, prepara el altar como Elías lo reconstruyó y lo empapó de agua para que solo Dios recibiera la gloria. 1 Reyes 18:30-35. Tercero, ora con fe, esperando que Dios actúe. Reflexiona conmigo. ¿Dónde necesitas ejercer la autoridad que Dios te ha dado? Quizás es confrontar un área de tu vida que no está alineada con su voluntad, como un hábito o una relación tóxica. O tal vez es preparar el altar de tu corazón, rindiendo tus planes para que Dios obre. Elías no actuó por arrogancia, actuó por fe, sabiendo que el poder venía de Dios. Lucas 10:19 nos recuerda las palabras de Jesús:
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Tu propósito lleva esa misma autoridad. Conecta esto con tu realidad. Elías no enfrentó a Baal en un momento de comodidad. Lo hizo en un tiempo de crisis, cuando la fe del pueblo estaba en juego. Tu propósito también está diseñado para brillar en los momentos oscuros. Ese sueño de guiar a otros a Cristo, de sanar heridas en tu familia o de servir en tu comunidad, Dios te ha dado autoridad para cumplirlo. Pero como Elías, debes actuar. En Primera Reyes 18:21, Elías confrontó al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hoy, Dios te pregunta lo mismo. ¿Estás dudando entre la seguridad del mundo y la autoridad de tu propósito? Elías preparó el altar con fe, incluso cuando parecía imposible que el fuego cayera. Tu fe también prepara el camino para que Dios muestre su poder. Piensa en los montes Carmelo de tu vida. ¿Dónde te está llamando Dios a tomar una postura? Elías no se conformó con la mediocridad espiritual, desafió la idolatría y llevó al pueblo de vuelta a Dios. Tu propósito también tiene el poder de cambiar atmósferas, de derribar ídolos modernos como el miedo, el materialismo o la apatía. Pero requiere que camines en la autoridad que Dios te ha dado. Santiago 5:17-18 nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero su oración trajo fuego y lluvia. Tu oración, tu obediencia, tu valentía también desatarán el poder de Dios en tu propósito. Quiero que hagas una pausa y pienses, ¿dónde necesitas ejercer la autoridad que Dios te ha dado para avanzar en tu propósito? Declara conmigo, Señor, camino en la autoridad de tu unción para cumplir el propósito que pusiste en mí. Y ahora te invito a interactuar con este mensaje. Si esta palabra te está inspirando, dale me gusta a este video, porque cada me gusta ayuda a que más personas descubran esta verdad. En los comentarios escribe algo significativo. ¿Cómo estás ejerciendo la autoridad de Dios en tu vida? O comparte cómo esta enseñanza te ha animado a actuar en tu propósito. También comparte este video con alguien que necesite recordar que su propósito lleva el poder de Dios. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo estas revelaciones que fortalecerán tu fe. A medida que continuamos este estudio, veremos cómo Dios exalta y cumple el propósito que ha autorizado en ti. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu propósito lleva la autoridad de Dios, y cuando actúas en su nombre, el fuego de su poder caerá. Quédate con nosotros, porque las próximas revelaciones te mostrarán cómo vivir plenamente en ese propósito. 9. La restauración del propósito en la resurrección de Lázaro. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior exploramos cómo la autoridad divina, como la que Elías ejerció en el Monte Carmelo, da poder al propósito que Dios escondió en nuestro corazón, permitiéndonos actuar con valentía para su gloria. Pero, ¿qué sucede cuando el propósito parece haber muerto? Cuando las esperanzas que una vez ardieron en nuestro espíritu se sienten sepultadas bajo el peso de la pérdida o el fracaso. Aquí conectamos con una verdad transformadora. El propósito de Dios no puede ser destruido, porque Él tiene el poder de restaurarlo incluso de la muerte. Hoy, en esta novena revelación, viajaremos a la historia de Lázaro en Juan 11, un hombre que fue resucitado por Jesús, mostrándonos que el propósito que Dios ha diseñado para nosotros puede ser revivido por su poder, sin importar cuán imposible parezca. Imagina la escena en Betania. Lázaro, amigo de Jesús, está enfermo. Sus hermanas, Marta y María, envían un mensaje urgente al Maestro, esperando que venga a sanarlo. Juan 11:3. Pero Jesús, sabiendo el plan mayor de Dios, espera 2 días más, y cuando llega, Lázaro ya lleva 4 días muerto, sepultado en una tumba. Juan 11:17. Marta y María están devastadas, cuestionando por qué Jesús no llegó a tiempo.
Juan 11, 21, 32. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si el propósito que Dios puso en tu corazón, un sueño, una relación, un ministerio, ha sido enterrado bajo circunstancias que parecen irreversibles. Quizás has perdido la esperanza, pensando que es demasiado tarde, que el tiempo para tu llamado ha pasado. La historia de Lázaro nos enseña la novena revelación. El propósito de Dios puede ser restaurado, porque Jesús es la resurrección y la vida, capaz de revivir lo que parecía perdido para siempre. Piensa en tu vida. Ese anhelo que una vez sentiste, esa semilla de propósito que hemos rastreado a través de las revelaciones anteriores, puede haberse sentido sepultada por el dolor, el rechazo o el fracaso. Tal vez un sueño ministerial se desmoronó, una relación clave se rompió, o una oportunidad que creías era de Dios se desvaneció. Pero Juan 11, 25, 26 nos trae las palabras de Jesús a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, hermana, el propósito que Dios escondió en tu corazón no está muerto. Está esperando la voz de Jesús para resucitar. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro y gritó, «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. La muerte no tuvo poder. Ese mismo poder está obrando en tu vida hoy, listo para restaurar lo que creías perdido. La resurrección de Lázaro nos muestra tres verdades sobre la restauración del propósito. Primero, Dios a veces permite la demora para revelar su gloria. Jesús esperó porque sabía que la resurrección de Lázaro mostraría el poder de Dios de una manera que la sanación no podría. Juan 11:4. Segundo, la fe es esencial, incluso cuando no entendemos. Marta dudó cuando Jesús pidió que quitaran la piedra, diciendo que ya había olor de muerte. Juan 11:39, pero obedeció. Tercero, la restauración trae testimonio. Después de que Lázaro salió de la tumba, muchos creyeron en Jesús. Juan 11:45. Reflexiona conmigo. ¿Dónde necesitas creer que Dios puede restaurar tu propósito? Quizás estás frente a una tumba en tu vida, un sueño roto, una herida profunda, y Dios te está pidiendo que quites la piedra, que confíes en su poder. Conecta esto con tu realidad. La historia de Lázaro no es solo sobre un milagro físico, es sobre la capacidad de Dios para revivir lo que parecía imposible. Tu propósito, ese diseño único que Dios plantó en ti, puede estar envuelto en vendas de decepción o duda, como Lázaro al salir de la tumba. Juan 11:44. Pero Jesús no solo lo resucitó, ordenó que lo desataran. Dios no solo quiere restaurar tu propósito, quiere liberarlo para que brille. Tal vez estás en un lugar donde sientes que es demasiado tarde para empezar ese ministerio, para sanar esa relación, para perseguir ese sueño. Pero Isaías 55:8-9 nos recuerda que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Su demora no es un rechazo, es una preparación para un milagro mayor. Piensa en los Lázaros de tu vida. ¿Qué propósito creías muerto? La resurrección de Lázaro no fue solo para él. Fue para que otros vieran la gloria de Dios. Tu propósito restaurado también será un testimonio. Imagina cómo tu vida, una vez revivida por el poder de Dios, inspirará a otros a creer. Romanos 15:13 nos dice, «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Tu esperanza en la restauración no es vana, está anclada en el Dios que llama a la vida lo que estaba muerto. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, Juan 11:35, mostrando que Él entiende tu dolor, pero no se quedó en las lágrimas. Actuó. Él también actuará en tu vida. Quiero que hagas una pausa y pienses, ¿qué propósito necesitas que Dios resucite? Declara conmigo, Señor,
creo que tú eres la resurrección y la vida, y confío en que restaurarás mi propósito. Y ahora te invito a interactuar con este mensaje. Si esta palabra te está dando esperanza, dale me gusta a este video, porque cada me gusta ayuda a que más personas encuentren esta verdad. En los comentarios escribe qué tumba estás enfrentando y cómo estás confiando en Dios para restaurarla. Tu reflexión puede animar a alguien más. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo estas revelaciones que avivarán tu fe. A medida que continuamos este estudio, veremos cómo Dios cumple y exalta el propósito que ha restaurado en ti. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu propósito no está muerto, porque Jesús tiene el poder de resucitarlo. Quédate con nosotros, porque las próximas revelaciones te mostrarán cómo vivir en la plenitud de ese propósito restaurado. 10. La plenitud del propósito. En la transformación de Saulo querido. Hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior descubrimos cómo el poder de Dios, como en la resurrección de Lázaro, puede restaurar el propósito que parecía perdido, trayendo vida a lo que creíamos muerto. Pero, ¿qué sucede cuando ese propósito restaurado debe alcanzar su máxima expresión, transformando no solo nuestra vida, sino el mundo a nuestro alrededor? Aquí conectamos con una verdad gloriosa. El propósito de Dios alcanza su plenitud cuando permitimos que Él nos transforme radicalmente para cumplir su misión. Hoy, en esta 10ª revelación, exploraremos la transformación de Saulo en Pablo, narrada en Hechos 9, un hombre que pasó de perseguidor a apóstol, mostrándonos que el propósito de Dios se completa cuando nos rendimos a su poder transformador. Imagina a Saulo, un fariseo celoso, respirando amenazas contra los discípulos de Jesús, convencido de que estaba defendiendo la ley de Dios. Hechos 9:1-2. En su camino a Damasco, un encuentro sobrenatural con Jesús lo cambia todo. Una luz cegadora lo derriba y la voz del Señor le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Ciego y humillado, Saulo es guiado a Damasco, donde Ananías, obedeciendo a Dios, ora por él, y Saulo recupera la vista, es bautizado y comienza a predicar a Cristo. Hechos 9:17-20. Este giro radical nos enseña la 10ª revelación. El propósito de Dios alcanza su plenitud cuando permitimos que su poder nos transforme, redirigiendo nuestra vida hacia su plan perfecto. Piensa en tu vida, ese propósito que Dios ha plantado, forjado, protegido, preparado, aclarado y restaurado en tu corazón, está diseñado para alcanzar su máxima expresión. Pero, como Saulo, a veces necesitamos un encuentro transformador con Jesús para alinear nuestra vida con su voluntad. Tal vez estás aferrado a una identidad antigua, un pasado de errores, una mentalidad de derrota o incluso un orgullo que te impide rendirte por completo. Saulo creía que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los cristianos, pero Jesús le mostró que su propósito era completamente diferente: ser un apóstol para las naciones. Hechos 9:15. Hermano, hermana, el propósito que Dios escondió en tu corazón puede requerir que dejes atrás quien creías ser para convertirte en quien Él te llamó a ser. La transformación de Saulo nos revela 3 pasos clave para la plenitud del propósito. Primero, un encuentro con Jesús que sacude nuestras seguridades. La luz que cegó a Saulo fue el comienzo de su nueva vida. Segundo, la humildad de depender de otros, como cuando Saulo necesitó que Ananías orara por él. Tercero, la acción inmediata de vivir el nuevo propósito, como cuando Saulo comenzó a predicar a Cristo sin demora. Reflexiona conmigo. ¿Dónde necesitas un encuentro transformador con Jesús? Quizás es en la oración, donde su luz puede revelar áreas de tu vida que necesitan cambio. O tal vez necesitas la humildad de buscar ayuda de hermanos en la fe.
Saulo, ahora Pablo, no alcanzó la plenitud de su propósito solo. Dios usó a Ananías, Bernabé y otros para guiarlo. Conecta esto con tu realidad. La transformación de Saulo no fue solo personal, cambió la historia. Como Pablo, escribió gran parte del Nuevo Testamento, llevó el Evangelio a los gentiles y estableció iglesias que aún hoy inspiran nuestra fe. Tu propósito también tiene un impacto eterno. Ese sueño de servir, de sanar, de compartir a Cristo, no es solo para ti. Es para las vidas que Dios quiere tocar a través de ti. Pero como Saulo, debes estar dispuesto a ser transformado. 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu propósito alcanza su plenitud cuando dejas que Cristo haga nuevas todas las cosas en ti. Piensa en los caminos a Damasco de tu vida. ¿Cuándo te ha confrontado Jesús pidiéndote que dejes atrás algo para abrazar su propósito? Saulo tuvo que abandonar su prestigio como fariseo, su odio hacia los cristianos y su autosuficiencia. Tu transformación puede requerir soltar el rencor, el miedo al rechazo o la comodidad de lo conocido. Hechos 9:15 nos muestra que Dios dijo de Saulo: instrumento escogido me es este. Tú también eres un instrumento escogido, pero la plenitud de tu propósito depende de tu disposición a ser moldeado por el Espíritu. Pablo no solo cambió de nombre, cambió de corazón, de misión, de vida. Dios quiere hacer lo mismo contigo. Quiero que hagas una pausa y pienses: ¿qué necesita ser transformado en ti para que tu propósito alcance su plenitud? Declara conmigo: Señor, rindo mi vida a tu poder transformador para vivir la plenitud de mi propósito. Y ahora te invito a interactuar con este mensaje. Si esta palabra te está moviendo, dale me gusta a este video, porque cada me gusta ayuda a que más personas descubran esta verdad. En los comentarios escribe: ¿cómo te está transformando Dios para cumplir tu propósito? Tu reflexión puede inspirar a otros. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo estas revelaciones que fortalecerán tu caminar espiritual. A medida que continuamos este estudio, veremos cómo Dios exalta el propósito que ha llevado a su plenitud. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu propósito alcanza su máxima expresión cuando permites que Jesús te transforme. Quédate con nosotros, porque la próxima revelación podría ser la clave para desbloquear una bendición en tu vida. 11. La exaltación del propósito en la fidelidad de Ruth. Querido hermano, querida hermana, en nuestro tema anterior descubrimos cómo la transformación de Saulo en Pablo llevó su propósito a la plenitud, mostrando que Dios puede redirigir nuestra vida para cumplir su plan eterno. Pero, ¿qué sucede cuando ese propósito transformado debe ser llevado a su máxima expresión, no solo para nosotros, sino para generaciones futuras? Aquí conectamos con una verdad gloriosa. El propósito de Dios alcanza su exaltación cuando vivimos con fidelidad, confiando en su dirección incluso en los momentos de incertidumbre. Hoy, en esta 11ª revelación, exploraremos la vida de Ruth en el libro de Ruth, una mujer moabita cuya fidelidad la llevó de la pobreza a ser parte del linaje de Cristo, mostrándonos que el propósito de Dios se exalta cuando permanecemos leales a Él y a su pueblo. Imagina a Ruth, una viuda extranjera en Moab, enfrentando un futuro incierto tras la muerte de su esposo. Su suegra, Noemí, decide regresar a Belén, y aunque le pide a Ruth que se quede en su tierra, Ruth responde con palabras que resuenan eternamente: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Ruth 1:16.
Esta declaración de fidelidad no solo cambió su vida, sino que la posicionó en el plan redentor de Dios. Ruth no sabía que su lealtad la llevaría a ser bisabuela del rey David y parte del linaje de Jesús. Mateo 1:5. Esta historia nos enseña la 11ª revelación. El propósito de Dios se exalta cuando vivimos con fidelidad, confiando en su provisión y permaneciendo conectados a su pueblo, incluso cuando el camino es incierto. Piensa en tu vida. Ese propósito que Dios ha plantado, forjado, protegido, preparado, aclarado, autorizado, restaurado y llevado a la plenitud, está diseñado para dejar un legado eterno. Pero, como Ruth, a veces requiere que hagas una elección audaz, permanecer fiel a Dios y a su pueblo, incluso cuando el futuro parece sombrío. Tal vez estás en una temporada de pérdida, como Ruth, donde sientes que has perdido algo valioso, un sueño, una relación, una oportunidad. O quizás estás en una tierra extraña, un lugar donde te sientes fuera de lugar, preguntándote si tu propósito aún tiene sentido. Ruth nos muestra que la fidelidad es la llave que exalta el propósito, llevándolo más allá de lo que podemos imaginar. La historia de Ruth nos revela 3 aspectos clave de la fidelidad que exalta el propósito. Primero, la lealtad a Dios y a su pueblo, como Ruth mostró al seguir a Noemí y abrazar al Dios de Israel. Segundo, la diligencia en las tareas humildes, como cuando Ruth espigó en los campos de Booz para sostener a Noemí. Ruth 2:2-3. Tercero, la confianza en la providencia de Dios, que la llevó a encontrar favor con Booz, su redentor. Ruth 2:10-12. Reflexiona conmigo. ¿Dónde te está llamando Dios a ser fiel hoy? Quizás es en tu compromiso con tu iglesia, en tu servicio a los demás, o en tu confianza en que Él proveerá. Ruth no buscó atajos, confió en Dios, y Él la exaltó de ser una extranjera pobre a una matriarca en la historia de la salvación. Conecta esto con tu realidad. Ruth no tenía idea de que su fidelidad la colocaría en el linaje del Mesías. Cuando espigaba en los campos, no veía el panorama completo, pero cada paso que dio fue guiado por Dios. Tu propósito también está siendo exaltado en los momentos en que eliges ser fiel. Ese acto de amor hacia tu familia, esa oración constante por los perdidos, ese servicio en la sombra, todo eso está tejiendo un legado que trasciende tu vida. Ruth 2:11-12 nos muestra el reconocimiento de Booz. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Dios ve tu fidelidad y Él la está usando para exaltar tu propósito, conectándote con su plan redentor. Piensa en los campos de Belén de tu vida. ¿Dónde te está llamando Dios a espigar con fidelidad? Ruth no se quejó de su pobreza ni se rindió ante la adversidad. Trabajó con diligencia y Dios la llevó al campo de Booz, donde encontró redención. Tu fidelidad también te está llevando a los campos que Dios ha preparado. Proverbios 3:3-4 nos exhorta: no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Tu propósito se exalta cuando vives con misericordia, verdad y fidelidad, confiando en que Dios está obrando. Quiero que hagas una pausa y pienses: ¿cómo puedes ser más fiel para que tu propósito sea exaltado? Declara conmigo: Señor, elijo vivir con fidelidad, confiando en que exaltarás mi propósito para tu gloria. Y ahora te invito a interactuar con este mensaje. Si esta palabra te está inspirando, dale me gusta a este video, porque cada me gusta ayuda a que más personas encuentren esta verdad. En los comentarios escribe: ¿cómo estás mostrando fidelidad en tu propósito? Tu reflexión puede animar a otros. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir recibiendo estas revelaciones que fortalecerán tu fe. A medida que nos acercamos al final de este estudio, veremos cómo Dios completa el propósito que ha exaltado en ti.
Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu fidelidad exalta el propósito que Dios escondió en tu corazón, conectándote con su plan eterno. Quédate con nosotros, porque el cierre de este estudio sellará estas verdades con poder. Querido hermano, querida hermana, has llegado al final de este viaje poderoso, un estudio que ha desentrañado 11 revelaciones para desbloquear el propósito que Dios escondió en tu corazón. ¡Qué privilegio es que estés aquí! No todos perseveran hasta el final, pero tú lo has hecho, y eso no es casualidad. El Espíritu Santo te ha traído a este momento, y hoy, mientras sellamos estas verdades, quiero felicitarte por tu compromiso, por abrir tu corazón y por permitir que la palabra de Dios ilumine el propósito eterno que Él diseñó para ti. Eres parte de un grupo especial, de aquellos que no se conforman con vivir a medias, sino que buscan con hambre la voluntad de Dios. Gloria al Señor por tu vida. A lo largo de este video hemos recorrido un camino sagrado. Comenzamos con José, viendo cómo la semilla del propósito es plantada por Dios, resistente incluso en las cisternas de la vida. Con Ana, aprendimos que la paciencia activa forja ese propósito en la espera. Noé nos mostró que la obediencia lo protege de las tormentas. Moisés nos enseñó que una visión divina lo enciende, mientras David reveló que la unción lo prepara en la intimidad. Nehemías nos inspiró a perseverar para que el propósito resista la oposición. E Isaías nos mostró cómo la claridad llega en la presencia de Dios. Elías nos dio autoridad para ejecutarlo. Lázaro nos recordó que Dios puede restaurarlo. Saulo nos llevó a la plenitud a través de la transformación. Y Ruth nos enseñó que la fidelidad lo exalta para generaciones. Cada revelación ha sido una llave, y ahora, con estas llaves en tus manos, estás listo para abrir las puertas que Dios ha preparado para ti. ¿Pero qué haces ahora? Este no es el final. Es el comienzo de una nueva etapa en tu caminar espiritual. El propósito que Dios escondió en tu corazón no es un sueño lejano. Es una realidad que está lista para manifestarse. Imagina tu vida como una semilla que ha sido plantada, regada, protegida y ahora está rompiendo la tierra para dar fruto. Cada lágrima que has derramado, cada oración que has elevado, cada paso de fe que has dado, todo ha sido parte del plan de Dios para llevarte a este momento. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese fin es el propósito pleno que Dios ha soñado para ti, y hoy estás más cerca de vivirlo que nunca. Quiero que reflexiones. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva después de estas 11 revelaciones? Ese vacío que sentías, esa inquietud por saber para qué fuiste creado, ahora tiene un nombre: propósito divino. Pero este propósito no es solo para ti. Es para bendecir a otros, para llevar luz a los que están en tinieblas, para ser un testimonio vivo de la gloria de Dios. Por eso, te invito a sellar este momento con un acto de fe. En los comentarios, escribe esta frase: mi propósito está vivo y lo viviré para la gloria de Dios. Al escribirla, estás declarando que eres parte de los elegidos que han llegado hasta el final, que estás comprometido con caminar en el plan de Dios. Qué poderoso es saber que tu comentario será una semilla que inspire a otros. Ahora, hablemos de la importancia de compartir este mensaje. Este video no es solo un estudio, es una herramienta que el Espíritu Santo puede usar para despertar corazones. Hay personas en tu vida, familia, amigos, vecinos, que están buscando desesperadamente una señal de Dios, una respuesta a ese anhelo que no pueden explicar. Al compartir este video, estás siendo un canal de bendición, un mensajero de esperanza. Imagina a alguien que, gracias a tu acción, descubre su propósito y transforma su vida.
Proverbios 11:25 nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando compartes esta palabra, estás sembrando en el reino de Dios, y Él te recompensará abundantemente. También quiero hablarte de la suscripción a este canal. Sé que todos aquí deseamos un cambio profundo, no solo en nuestras vidas, sino en las de los demás. Este canal es un faro de luz para miles, especialmente para aquellos que no tienen una iglesia cerca y dependen de estos estudios para alimentar su fe. Si aún no te has suscrito, hoy es el día para unirte a esta comunidad de creyentes que buscan la voz de Dios. No dejes que este momento se te escape, porque este canal puede ser la chispa que mantenga encendida tu llama espiritual. Y si ya estás suscrito, te animo a darle me gusta a este video. Cada me gusta es un voto de fe, una manera de decir: creo en este ministerio y quiero que llegue a más almas. Gracias por ser parte de esta misión. Además, tengo una sorpresa especial para ti. En la descripción del video y en el comentario fijado, encontrarás un enlace a un regalo que hemos preparado con amor. Haz clic y descubre cómo puede bendecir tu caminar espiritual. Este presente es nuestra manera de agradecerte por tu compromiso y por ser parte de esta familia de fe. No te lo pierdas, porque está diseñado para ayudarte a seguir creciendo en el propósito que Dios ha revelado hoy. Antes de despedirnos, quiero invitarte a hacer algo sagrado. Cuando este video termine, no pauses ni te levantes de inmediato. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la música que hemos elegido con cuidado llene tu corazón. Esta música no es solo un fondo, es un espacio para que te conectes con el Señor. En ese silencio, dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que has aprendido, por el propósito que Él está desbloqueando en ti. Como dice Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este momento de calma es un regalo, una oportunidad para que el Espíritu Santo selle estas verdades en tu espíritu. No lo interrumpas, deja que la paz de Dios te envuelva. Hermano, hermana, este no es el final de tu viaje, es el comienzo de una vida alineada con el propósito de Dios. Te animo a seguir viendo los videos de este canal, porque cada estudio es una herramienta para mantener viva la llama de tu fe. Como una antorcha que pasa de mano en mano, tu propósito iluminará a otros si sigues avivándolo con la palabra. No permitas que las distracciones del mundo apaguen lo que Dios ha encendido hoy. Eclesiastés 3:11 nos recuerda que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ese propósito eterno está en tu corazón y ahora es el tiempo de vivirlo. Así que, una vez más, escribe en los comentarios: mi propósito está vivo y lo viviré para la gloria de Dios. Comparte este video, dale me gusta, suscríbete y no olvides revisar el regalo en la descripción. Quédate con la música, conecta con Dios y prepárate para caminar en la plenitud de tu propósito. Que la paz de Cristo te guarde y que el Espíritu Santo te guíe en cada paso. Nos vemos en el próximo estudio, porque juntos seguiremos desbloqueando las maravillas que Dios tiene para nosotros. Amén.